Bienvenidos una vez más al segmento Arte-Acción, donde aprendemos juntos a dibujar de una manera fácil y divertida. Hola, me llamo Gonzalo. Hoy conoceremos más sobre la escala de grises, degradado y grisados. Si quieres conocer los ejercicios para calentar la mano y adquirir mayor destreza en el dibujo, te dejo el enlace en la descripción. Para comenzar con este interesante tema, el cual es uno de los más valiosos y útiles en nuestro camino por el dibujo, necesitamos un pequeño tablero, una hoja de papel y lápiz. Estos ejercicios lo podemos usar con un solo tipo de lápiz o usando dos lápices de medidas distintas como son HB y 2B. Lo importante en este tipo de ejercicios es la presión que ejercemos en nuestra mano. Realizando un grisado en diagonal. Para ello cogemos el lápiz y cubrimos con movimientos continuos la superficie del papel. Si desean tener textura en el papel, es importante que usen un papel de un grano intermedio. Observemos en este ejercicio. Degradado usando la presión de la mano. Comenzamos ejerciendo presión con el lápiz en la primera sección y luego de forma progresiva disminuimos la presión de la mano logrando distintas tonalidades. Miren cómo lo realizamos. Degradado lápiz 6B y HB. En este caso podemos cubrir la sección con el tono del lápiz 6B y luego utilizar el lápiz HB para obtener un degradado natural. Observen.
Degradado a líneas. Este tipo de ejercicio nos permite obtener tonalidades más rápidas, ideal para bocetos o dibujos al aire libre. Degradado con trazos circulares. Con este ejercicio realizamos bucles continuos, los cuales mientras más juntos estén, más oscuro será el tono. Observen. Ahora utilizaremos estos ejercicios usando distintas figuras geométricas. En este ejemplo yo utilizaré el triángulo, cuadrado y círculo. Ustedes pueden utilizar otro tipo de figuras que les resulten más atractivas y divertidas. Cuéntanos tu experiencia, ¿te resultó sencillo? Deja tu opinión en la sección comentarios. Con estos ejercicios hemos obtenido dos tonos. Ahora obtendremos una escala tonal más amplia. Si te gusta el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Realizamos un rectángulo el cual dividimos en 10 secciones.
El rectángulo debe medir 18 centímetros de largo. Y comenzamos grisando el primer rectángulo, obteniendo el tono más oscuro posible. Luego el segundo rectángulo hacemos el mismo procedimiento pero disminuyendo el tono. Esto implica que disminuimos la presión de la mano. Obtenidas las dos tonalidades, realizamos el mismo proceso con los rectángulos restantes. Disminuyendo gradualmente la tonalidad hasta llegar al blanco total. Consejo: puedes obtener estos efectos con cualquier lápiz. Lo importante es equilibrar la presión del trazo. Gracias por llegar hasta aquí. En el próximo episodio pondremos en práctica estos ejercicios con ejemplos reales. No te lo pierdas. Espero que este video te haya gustado y comparte con tus familiares y amigos. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas más de nuestro contenido. Hasta la próxima clase.